y amén. Hebreos capítulo 2, el versículo 1 dice la bendita palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué sucedió con ese hombre que se veía tan comprometido con las cosas del Señor, que cuando hablaba de la palabra de Dios lo hacía con tanta pasión? Se le veía tan entregado en la adoración, tan querido con los hermanos, tan diligente en el servicio. ¿Cómo pudo alejarse del Señor? Hundirse en el pecado, destruir a esa familia tan hermosa que tenía y terminar así, tan frío, tan distante, tan ajeno a la iglesia, tan apático a las cosas de Dios. ¿Qué pasó con esa mujer que llegó con ese corazón tan adolorido, que vimos cómo se refugió en el Señor cuando fue conociendo su palabra y después ya estaba tan radiante, tan fortalecida a pesar de todas las circunstancias difíciles que vivía, tan gozosa en las cosas de Dios, tan firme en la fe? ¿Cómo pudo enfriarse de esa manera, hundirse en ese abandono de sí misma y llegar a dar oído a la mentira, volverse a los ídolos, a la superstición y terminar en el error? ¿Qué pasó con aquel joven que llegó tan deseoso de aprender, que abrazó la doctrina y la defendía con tanto celo, que se veía tan radical en la lucha por su pureza, tan dispuesto a ir contra la corriente de este mundo, tan santo, tan celoso, tan activo, tan espiritual? ¿Cómo pudo apagarse de esa manera? Descuidar esa vida que veíamos cómo iba resplandeciendo bajo el favor de Dios. Llegar a hundirse en pecados tan grotescos y terminar tan insensible a la voz de Dios, dominado por el pecado. Sé que tenemos una respuesta a flor de labios. Personas como estas nunca nacieron de nuevo. Lo que vimos en ellos solo fueron señales externas de conversión, pero que con el tiempo finalmente se evidenció que su fe no era genuina, no era real. Y concluimos esto por nuestras convicciones, por lo que sabemos de la palabra de Dios, por lo que sabemos que sucede en alguien cuando la gracia de Dios verdaderamente se derrama en una vida. Que el que ha nacido de nuevo perseverará en la fe hasta el fin por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Pero quisiera que hoy, a través de este sermón, reflexionáramos para el beneficio de nuestras almas sobre el cómo pasa esto en la vida de personas que un día vemos aparentemente en la fe y después dan marcha atrás abandonándola. Y que tomemos atenta nota para nosotros. Que seamos advertidos, que temamos y que tomemos acciones para que nunca nuestros pies recorran esa senda de perdición. Hebreos tiene como una de sus características distintivas el hacer las más temibles advertencias sobre descuidar una salvación tan grande y terminar con un corazón endurecido a la voz de Dios. A medida que el escritor inspirado presenta estas advertencias y a la par que va desarrollando el tema de la supremacía de Cristo, nos deja también la descripción de ese endurecimiento
que inicia de manera sutil, pero que de no prestarle atención puede llevar a la peor de las condiciones en las que un hombre puede caer. Que después de haber profesado fe en el Señor Jesucristo para salvación, un día llegue a ser un enemigo de la fe cristiana, un aborrecedor del evangelio, un apóstata. Este es el sutil camino del endurecimiento que el escritor inspirado de Hebreos nos describe a la par con los temas que ya he señalado a lo largo de la carta. Y brevemente te lo voy a dar a través de 5 advertencias que rápidamente veremos aquí, pero que hoy nos quedaremos con la primera. Este es el camino. Lo primero es descrito por él como deslizarse de la palabra. El primer paso hasta llegar a este punto, pero el primer paso es descuido. El segundo es empezar a dudar de la palabra, endurecimiento. El tercer paso es seguido por desoír la palabra, volvernos perezosos y negligentes. Y después va a escalar a despreciar la palabra, la obstinación, para finalmente rechazar amargamente la palabra e incluso promover su rechazo. Estas 5 advertencias aparecen en la carta de los Hebreos y hoy veremos la primera de ellas, el primer paso que se da, deslizarse de la palabra de Dios, descuido. Ahora tal vez alguien allí, pensando teológicamente, cosa que espero que todos hagamos, podrá decir, es que esto no le puede pasar a un verdadero creyente como yo. No le sucederá a un verdadero creyente, porque quien ha sido realmente sacado de muerte a vida, a quien Cristo le ha iluminado y ha sido dotado por el Espíritu Santo de Dios, teme a Dios. Conoce que tenemos una naturaleza pecaminosa. No se fía de sí mismo y de las advertencias de su palabra, que no son hipotéticas, sino de consecuencias reales y eternas. Y esas advertencias le persuadirán, lo redarguirán, harán que esté atento a sus pasos, que corrija su senda, que retome su pasión. Porque las advertencias de su palabra son uno de los medios por los que Dios obra en un corazón aún sensible a su voz, para preservarnos firmes en la fe. Así que si mientras hemos dicho esto del principio, tú dices, eso no puede suceder conmigo, quiera Dios pueda decir amén, pero teniendo esta actitud que tiene un verdadero creyente ante las santas advertencias que nos da la palabra del Señor. Hoy entonces veremos el primer paso a esta condición terrible que cualquiera de nosotros diríamos, jamás llegaría yo hasta allá. ¿Ok? Maravilloso. No des este primer paso. Y si lo has dado, corrígelo. Leamos una vez más el versículo 1. Inicia diciendo, ¿qué inicia diciendo? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí tenemos parte de la respuesta a la pregunta que planteamos ante esa tragedia de ver cómo alguien que vimos a los pies de Cristo vuelve atrás. ¿Cómo? ¿Cómo pudo alejarse del Señor? ¿Cómo pudo enfriarse de esta manera?
cómo pudo hundirse otra vez y con mayor intensidad en el pecado, cómo pudo destruir su testimonio, su familia, cómo pudo llegar a abrazar el error, cómo terminó viviendo como cualquiera de los hombres naturales, enfocados en lo temporal y menospreciando las cosas eternas. El primer paso, por la palabra del Señor, entendemos, es descuido. Descuido. Esta tragedia que más veces de la que quisiéramos ver, que acontece frente a nuestros ojos, sucede, hermanos amados, de manera gradual. Y el primer paso por esta senda que lleva al endurecimiento total es el descuido. Note que nuestro texto no nos dice que de plano neguemos o rechacemos, sino que nos deslicemos. Y el verbo que se usa aquí en griego explica un erudito en el idioma, que por cierto dice que es curioso que sea utilizado aquí por el escritor inspirado, porque se usaba para describir el fluir de los líquidos. Mayoritariamente se usaba para referirse a la pérdida de líquido en un vaso agrietado. Es como aquel vaso, seguro usted puede imaginarse la experiencia o la ha tenido. Un vaso que usted en un momento pone en una mesa, le ve lleno, rebosante, pero que al rato cuando usted vuelve, después de un tiempo y se fija nuevamente en él, se ha vaciado y solamente queda la mancha en el mantel. Es una pérdida que al principio no se nota mucho, pero que indefectiblemente termina con un vaso vacío. David Burr, reflexionando sobre el uso de esa expresión, dice: así puede ocurrir en aquel que ha profesado fe en Jesucristo, sin darse cuenta, si no renueva diariamente el agua de la fe, porque ¿quién de nosotros no tiene alguna grieta en su vaso? Si no se asegura de estar constantemente llenándose de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, llegará el día cuando descubra que está completamente vacío. De allí que el llamado a estos hombres es que es necesario que con más diligencia atiendan a las cosas que habían oído. Calvino, en su comentario sobre esta expresión, en este término griego que utiliza aquí el escritor inspirado y que los eruditos dicen que de manera curiosa es usado, pero que significa en un primer momento un vaso agrietado que se va vaciando, Calvino comenta: una mente atenta es como una vasija capaz de retener el agua, pero la inconstante e indolente es como una vasija llena de agujeros. Otra posible traducción de este deslizarse, que tiene que ver también con el fluir de los líquidos, es, y también era usado para esto, esta palabra griega es ser llevado por la corriente o ir a la deriva. Y esa interpretación también es muy significativa, porque igualmente da respuesta a esta pregunta que nos hemos planteado sobre la tragedia que más frecuentemente de lo que quisiéramos sucede frente a nuestros ojos. ¿Cómo pudo suceder esto? Y es que aquí se describe a aquella nave que poco a poco, aquel barco que poco a poco, sin notarse mucho, es desviado del rumbo. También se utilizaba para cuando alguien dejaba desprevenidamente una barca sin amarre y de un momento a otro
Cuando se regresaba a ella movida por los vientos o tal vez por una tormenta, la encontraban lejos de puerto, alejada de la orilla y a la deriva. Mira las dos figuras y te animo por el Señor y por el cuidado de tu alma que le prestes atención a esto, porque cada vez que se habla de cómo alguien llega a esta condición de apostasía, inmediatamente digas, eso no le puede pasar a un verdadero creyente, y es verdad, y amén a eso, amén, eso es verdad, pero es verdad porque a la primera advertencia tiembla nuestra alma. Y es que ¿quién de nosotros no ha sido descuidado con la palabra del Señor en algún momento? Así que tenemos el asunto del vaso agrietado, que después termina vacío, o de la barca que de pronto es llevado de un lado a otro, deslizándose porque no fue amarrado. Y ante esto, mis amados hermanos, siendo un primer paso, bien deberíamos estar atentos, porque de todos los que siguen y que son progresivos, en este podemos obrar rápidamente. John Brown, sobre esta segunda forma de utilizar esta palabra que se utiliza aquí al deslizarse, escribe lo siguiente: el cristiano ha emprendido viaje para cruzar el mar de la vida en su barco con destino a la Nueva Jerusalén. Los vientos de la tentación, las mareas de las costumbres corrompidas, las poderosas corrientes de sus propias inclinaciones depravadas le presentan obstáculos tales que sufre el peligro de desviarse de la trayectoria hacia la ciudad celestial y acabar naufragado en las orillas de la tierra de la destrucción. En realidad él está perfectamente seguro en su barco, por cuanto depende del poder y fidelidad de su Señor y Rey, cuya voluntad es obedecida por los elementos. Pero aquel poder y fidelidad del Señor son manifestados conforme a leyes ya prefijadas. Y una de ellas es que el marinero cristiano debe atender con diligencia a las instrucciones que ha recibido. Es cierto que los cristianos son guardados por el poder de Dios, pero lo son mediante la fe. Son salvos por el evangelio que les fue predicado, pero ellos deben retenerlo en la memoria y el corazón. Ellos son hechos participantes de Cristo, pero deben retener hasta el fin su confianza del principio. Si cualquier persona, por mucho que haya parecido a otros y aún a sí misma ser creyente, no atiende a las cosas que ha oído, si no retiene en su mente la verdad de Jesucristo con todos sus sentidos, sus evidencias y su importancia, seguramente no alcanzará la bienaventuranza celestial. Irá a la deriva, perderá el puerto de reposo y le sobrevendrá una espantosa destrucción. No es casualidad que en esta misma carta el escritor de Hebreos diga que tenemos un fortísimo consuelo los que nos hemos asido de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Dice, como segura y firme ancla del alma, nos dice en Hebreos 6:19. Hermanos, deslizarnos, vaciarnos. Al principio no es notorio. Pareciera indignante que siquiera se pudiese mencionar con respecto a nosotros que pudiésemos llegar a un estado tal como el de la apostasía. Pero así como una carrera que termina en un lugar terrible,
hay que dar un paso y probablemente en una zona no muy terrible, asimismo, muchos dan estos primeros pasos del descuido y no se alertan de hasta dónde pudiesen llegar. Algunos de estos hombres de esta comunidad a los que se dirige esta carta a los hebreos empezaban a deslizarse de su profesión de fe. Seguro que no era muy notorio para muchos. Tal vez ellos mismos se indignaban de tan solo sugerir que esto estaba sucediendo en sus vidas. Pero es que así se empieza, con descuido, con falta de un sentido de necesidad de ser continuamente diligentes en aquellas cosas que nos han sido dichas para vida. El bendito evangelio del Señor Jesucristo. Y para ser más específico en cuanto a qué significa el descuido de lo que en el evangelio se nos dice, permíteme recordárselo. La palabra del Señor nos insiste en que los hombres en su estado natural están perdidos, que su naturaleza es corrupta, que todo su ser está inclinado al pecado y sobre ellos pende la sentencia por la culpa del pecado, la muerte y la condenación eterna. El evangelio nos dice que el único camino para librarnos de la justa ira de Dios es Jesucristo, la fe en Él, el entendimiento de que no hay nada en nosotros que podamos hacer para ser salvos. El evangelio nos dice que solo la plena confianza en el Señor Jesucristo, en su obra, en su vida perfecta y en su muerte y sustitución del pago de nuestra condena, solamente en esto es que somos salvos. Pero el evangelio también nos dice que salvos ya, lejos de pensar que el pecado ya no tiene incidencia en nuestra vida, su presencia y su malignidad se acentúan muchas veces en nuestra mente. Que el error de confiar en nosotros mismos es algo en lo que nosotros no podemos caer. Y que por ello nos aferramos con mayor fuerza a nuestro Señor, apropiándonos de todos los medios que Él nos ha dado para nuestra santificación. Muy seguramente ante esta advertencia de no deslizarse, de no escurrirse, de no ser llevados a la deriva por desatender el evangelio, estos hombres respondieran que no, que eso no estaba sucediendo con ellos, que ese no era el problema, sino que trajeran sus situaciones que ellos estaban viviendo. La persecución por parte de sus connacionales judíos, la persecución por parte del imperio a causa del único Quirios que los cristianos reconocían, la escasez que vivían resultado de haber sido expulsados de la comunidad judía y no poder desempeñar sus labores habituales para sustento, porque la mayoría de estos a que los que se dirigen la carta eran judíos de nacionalidad y habían abrazado la fe en Jesucristo, que Él era ese rey prometido que esperaban. Y tal vez ante esta expresión del escritor de Hebreos, esta advertencia sobre el descuido y que se estaban deslijando, dijeran, no, eso no es el problema. Ese no es el problema. Pero si te das cuenta, la advertencia que el apóstol Pablo les da no es con respecto a estos problemas que tal vez pudieran ellos plantear que los agobiaran. No es aprender técnicas de mercadeo para superar la crisis económica a causa de la persecución. Tampoco les dio una guía para establecer una cooperativa para los perseguidos, ni claves para ser más seguro de ti mismo, ni crecer en tu autoestima para que las burlas te resbalen. ¿Sabes cuál es el direccionamiento que el apóstol Pablo les da? Que con más diligencia atiendan a las cosas que oyeron. Que no se descuiden, que no bajen la marcha en lo más importante, que no dejen de ser la prioridad de sus vidas, que no dejen de llenarse, que no confíen en otra ancla ante las tempestades de la vida. Porque de lo contrario volverán atrás al mismo estado de postración en el que se hallan cuando el evangelio les fue predicado y ellos dijeron creer en él.
y posiblemente no se den cuenta, lo nieguen, porque lo reemplazarán por algún otro tipo de actividad que les represente en sus mentes, que están tratando de calmar como algo que yo estoy haciendo y que tiene de alguna manera un mérito delante de Dios. Y eso es lo que de alguna manera estaban haciendo muchos de los que estaban dando marcha atrás de esta comunidad. Se estaban volviendo a las obras de la ley, al judaísmo. Así que, mis amados hermanos, en estos 21 años de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, un regalo para nosotros como iglesia local es atender a las santas advertencias de Dios. Porque sobre la iglesia puede venir persecución. Sobre la iglesia puede venir escasez por el entorno que nosotros vivimos. Sobre la iglesia puede venir difamación. Sobre la iglesia, sus miembros y sus pastores puedan venir circunstancias difíciles debido a las limitaciones de nuestro ser y nuestras debilidades, enfermedad, lo que vengan de las situaciones que vivimos en medio de este mundo caído. Y todo eso finalmente será usado por el Señor para el fortalecimiento de la iglesia. Pero cuando en la iglesia se viene algo a causa del pecado de nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, eso es una tragedia terrible. Y si hay un regalo que nosotros podemos darle al Señor primeramente, y no como el regalo que algo le demos al que no necesita nada, sino en respuesta a esta salvación tan grande y a esa nuestra iglesia local, es atender a esto. No nos descuidemos. ¿Estás aquí? ¿O estás pensando si dejé prendida la plancha o no en mi casa? ¿Estás aquí? ¿O estás pensando el culto se está alargando? ¿Estás aquí y estás pensando, me está advirtiendo lo mismo sobre lo de la palabra del Señor? Aunque yo ya sé que hace rato no la leo, ni hago un devocional, ni un estudio, pero no, yo soy cristiano. ¿Tú sabes lo que trae el pecado a una iglesia local? El pecado de un miembro amado. Nosotros no queremos presentar esto que dijimos al principio. ¿Qué pasó con esa hermana? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este joven? ¿Qué pasó con este matrimonio? Les voy a decir qué pasó. Y es lo primero que se nota y es lo primero que se menosprecia. Descuido. Descuido. Descuido en la búsqueda de Dios. Descuido en el tiempo de adorarle. Descuido en mí mismo, en donde pongo mis ojos, qué escucho, qué hablo, con quién ando. Descuido a qué dedico mi tiempo. Descuido en las cosas que me provee mi iglesia local. Descuido con lo que hace parte fundamental de mi fe. Y descuido, ¿por qué? Porque ya soy. Eso no me va a pasar a mí. Y no te va a pasar a ti. Porque quien ha nacido de nuevo y tiene el Santo Espíritu de Dios, también teme ante la voz de Dios y sus santas advertencias. Y entenderás que esta palabra que estás esquivando de un lado a otro es para ti también, para mí también. Este es el primer paso y el que más prontamente podemos atender y solucionar. Mira la urgencia de tomar acciones. Leamos una vez más el versículo 1. Dice, por tanto, ¿qué? Es que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. No, hermanos, no es apenas conveniente. No es sugerido o tan solo aconsejable, no es una opción, es necesario. Y algo necesario es algo que debe ser, debe existir, debe tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado de alguien o de algo. O sea, es obligatorio, es indispensable. Hay la arrogancia de nuestra naturaleza caída que se engaña pensando que ya está, que ya lo hemos logrado, que ya lo conseguimos, que ya lo tenemos.
El engaño de la caída en el Edén se mantiene aún enconado en nuestros corazones. Seréis como Dios. No, hermanos, la necesidad es inherente, hace parte de la naturaleza de ser criaturas. No tener necesidad de nada es un atributo divino y tú no eres Dios. La aceidad es exclusiva de Dios. Nosotros somos y seremos en la existencia ahora y por la eternidad unos necesitados de Dios. Es necesario que no te descuides. Y como creyentes esto debería sentarse en nuestro entendimiento con fuerza por la luz que trae el Espíritu Santo a nuestro ser mediante su palabra. No, ser creyente, ser cristiano no es haberlo logrado, ya estar, tenerlo. Aquellas cosas que competen a la obra de Dios, lo que Él hizo en Cristo es seguro. La plena satisfacción de la justicia de Dios en su sacrificio, la justificación lograda para nosotros, la garantía de nuestra redención futura, la presencia del Espíritu Santo como un sello en nuestras vidas, segurísimo. Pero todas esas realidades plenas e invariables para nuestras vidas producen en nosotros un sentido de necesidad y de urgencia continua por las cosas de Dios. No creas que esta es una predicación arminiana que está buscando poner en duda tu salvación. No. Es una predicación de la manera como habla la Biblia a los creyentes. ¿Estás seguro en Cristo? Amén, pastor. Ok, ¿estás descuidándote? ¿Has descuidado las cosas esenciales y vitales del caminar cristiano? Y esto ha sido impulsado por tu seguridad en el Señor, que se te enciendan todas las alarmas. No, pastor, esto no va a suceder conmigo. Amén. Porque ante la primera advertencia temerás. Al terminar esta predicación hace mucho tiempo atrás dije, esto me lo dijo el Señor a mí por su palabra. A mí. Y ustedes no saben, o tal vez algunos sepan, lo que ha vivido nuestra iglesia, donde estas cosas del principio las vimos con nuestros propios ojos. ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser? Él, ella. Y ahora podemos decir que el primer paso fue descuido. Es necesario. Ay, las fuertes palabras del Señor Jesucristo a una iglesia, a creyentes que arrogantemente pensaban de sí mismos como un producto terminado. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge con tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estas palabras son dichas a una iglesia. No es necesario que estén todos los cultos. No es necesario que tenga que congregarme todas las veces en el día del Señor. No es necesario que siga estudiando la palabra de Dios con esa regularidad de un estudio dedicado. No es necesario orar siempre, regularmente a lo largo del día, todos los días.
No es necesario tener comunión con los hermanos, no es necesario estar tan unido a la iglesia en sus actividades, en su mantenimiento, en mi servicio. No es tan necesario evaluar mi matrimonio, mi relación con mi esposa, con mi esposo, mi papel como padre. No es necesario evaluar mi santidad, las prioridades de mi vida. No, no es necesario. Sí, sí lo es. Y no solamente es necesario, sino que debemos buscar hacerlo de manera cada vez más creciente, con mayor esfuerzo y con mayor intensidad. Por eso la palabra del Señor dice, versículo 1, por tanto, es necesario, ¿qué dice a continuación? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que con más diligencia. Una y otra vez lo repetimos en el púlpito allá en Cali y sé que sus pastores aquí también. En la vida en Cristo no hay tal cosa como un caminar que yo vengo en la fe y de pronto hago una pausa en el camino, me hago a un lado sin avance y al retomar, si es que se retoma, encontrarse en el mismo lugar. No. El descuido de ser diligentes en la palabra de Dios, en todo su consejo y en buscar ponerlo por obra, lleva a retroceso, a pérdida. Nadie que negligentemente hizo un paso en su esfuerzo de con más diligencia, porque sabía que era necesario estar atento a las cosas de Dios y se dio una licencia y después trata de retomar, se encuentra en el mismo lugar. Ha retrocedido mucho del camino avanzado. Las advertencias que la carta a los hebreos nos trae a continuación van enlazadas, pero nadie arranca este camino sin este primer paso del descuido. Y estoy seguro que todos nosotros en algún sentido lo hemos dado. Si el Señor concede a través de esta predicación escuchar la voz de Dios, que en la carta a los hebreos nos dice, este es el primer paso, pero te va a llegar a un lugar, a un estado que es impensable, imposible para alguien que ha profesado fe, entonces actuarás, entonces te detendrás. Entonces no negociarás el día del Señor. Entonces ni siquiera pensarás si voy a congregarme o no voy a congregarme. Si voy a honrar al Señor con mis bienes, con mi vida, con mi santidad, con mis amistades, con lo que veo, con lo que me pongo, cómo hablo, con quién me relaciono, a qué le dedico tiempo en mi mente. La descripción que da de los pasos siguientes son progresivos, pero hay un momento en que el resultado es que el corazón empieza a dejar de ser sensible a las advertencias. ¿Habrá alguien aquí que en este momento la advertencia no le diga nada? Dios no lo quiera, porque probablemente ya haya dado más pasos. Y esa es la peligrosidad del camino de la apostasía, que el corazón empieza a endurecerse y las advertencias ya no son temibles. Se acostumbra uno a que la palabra del Señor le hable y que uno sepa que tiene que ver conmigo, pero ya la he desoído tiempo atrás, la sigo desoyendo. Sé que no es así aquí, quiera Dios que no sea aquí así,
Pero el peligro que nos advierte la palabra del Señor es real y no hipotético. Pero es que somos cristianos verdaderos y esto no sucede porque creemos en la perseverancia de los santos. Así es. Pero creemos que la perseverancia de los santos, que Dios hace que por el poder del Espíritu sigan firmes en la fe, tiene como instrumentos de Dios las serias advertencias acerca de los pasos que tomamos en nuestra vida. Hoy terminamos cantando el último himno que tiene por nombre Fuente de la Eternidad. Y la historia de este himno y su compositor nos muestra algo que está en total sintonía con lo que hemos visto de este versículo 1. Warren Wiersbe nos cuenta o nos insta a que la próxima vez que cantemos Fuente de la Eternidad, recordemos que el compositor Robert Robertson, que vino a los pies del Señor bajo la poderosa predicación de George Whitefield, más adelante en su vida se apartó del Señor y lo hizo de manera paulatina, pero progresivamente. Dios había usado grandemente a este hombre como pastor, pero empezó a descuidarse en las cosas espirituales hasta llegar a descarriarse. Al punto de que, con el fin de encontrar paz, comenzó a viajar. Y durante uno de sus viajes en un tren, le tocó en su cubículo frente a una joven que evidentemente era una creyente. Y en ese momento ella estaba leyendo su himnario. Y en el momento en que estaba leyendo su himnario, estableció una comunicación con Robinson. ¿Qué opina de este himno que tengo aquí? Y le leyó el himno de Fuente de la Vida Eterna. Y le mostró el himnario. Era el himno que Robinson había escrito. Él trató de evadir la pregunta con la jovencita, pero la verdad es que no podía evadir la conversación con Dios. Y al final de la conversación con ella, pero especialmente con Dios a través de esta jovencita que le mostraba lo que él mismo había escrito, se dobló delante del Señor y confesó quién era él, que él era el que había escrito ese libro y cómo había estado viviendo lejos del Señor. Pero ella le dijo: Señor Robinson, pero esa fuente de toda bendición todavía está fluyendo. Y por su estímulo, Robinson fue restaurado a la comunión con el Señor. Es fácil deslizarse cuesta abajo. Es difícil regresar en contra de la corriente. Es fácil que nos vayamos vaciando cuando no nos estamos llenando continuamente. Pero frecuentemente el Señor, en algún momento providencialmente, ya sea por una jovencita leyendo un himnario o con un calvo barbudo predicando la palabra del Señor, nos llama una vez más a estar atentos a nosotros mismos. Nuestra salvación es grande,
pues fue comprada a gran precio. Trae grandes promesas consigo y bendiciones, y llevan a una herencia gloriosa. Y el llamado hoy es a que por descuido, hermanos, por simple y llano descuido, nosotros no tomemos el camino del dolor que nos llevara a una situación en la que nosotros, ninguno de nosotros, quisiéramos y nos negamos a pensarnos a estar allí. La negación de la fe. Eso no va a pasar conmigo, pastor. No, no va a pasar. No va a pasar. Porque las advertencias del Señor obran en el corazón de los suyos y Dios nos ha hablado hoy en su palabra.